dormiros una pequeña estrategia en una hora. Evidentemente, pues es una estrategia, una de las más útiles que veo yo, una estrategia muy eficiente, pero como siempre, hay que tener en cuenta una cosa inicial, y es tener en cuenta las noticias y los eventos macro que pueden surgir en el mercado durante la sesión. Es decir, yo lo que tengo claro es que en el momento en que vaya a operar, siempre voy a tener un calendario. Yo os he puesto aquí el de investing.com, pero podéis utilizar cualquier otro. Lo que voy a tener claro es que voy a ver qué es lo que puede suceder durante la sesión de hoy en el trading y a qué horas. Esto lo tengo en hora española. ¿Sí? Lo podéis configurar, ¿de acuerdo? Según vuestro GMT, según vuestra zona horaria. Estéis donde estés, en España, en América Latina o si queréis en Australia. Da igual, configurarlo y a partir de aquí os aparece la hora en la cual vosotros estéis. Y lo que yo hago siempre es sentarme antes de nada y ver las noticias que tenemos y a qué horas pueden suceder para ver dónde pueden afectarme y en qué mercados pueden desarrollar esta noticia algún movimiento que me vaya a mi favor o a mi contra. Yo os recomiendo, si estáis empezando, que no operéis en noticias. ¿Por qué? Porque el movimiento que puede daros la noticia en el precio puede, aparte de ser un movimiento muy importante a vuestro favor o a vuestra contra, puede generar un slippage en el broker. Es decir, el movimiento os dé la entrada, aunque vosotros le deis en el mínimo, os dé la entrada por encima del punto donde vosotros queréis entrar. ¿Sí? Y esto hace que, evidentemente, pues ya tengáis una pérdida de puntos iniciales, aparte de los que conlleva el split del precio. Sobre todo si estáis operando en divisas, pues ir con cuidado en este aspecto. ¿De acuerdo? Además, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Que si estáis dentro de una operación, si la operación os está dando ya puntos o está llegando cerca de vuestro stop, tener en cuenta de que la publicación de una noticia puede hacer que esta noticia haga que el precio acabe de hacer saltar el stop, que ya estaría bien, o en el peor de los casos, os quite lo que ya habéis ganado y la operación vaya en vuestra contra. ¿Cómo prevenir esto? Pues o bien evitando entrar en noticias, o si estáis dentro de una operación, lleváis mucho rato y se va a publicar noticia, aseguraros un profit, aseguraros una parte del stop, etcétera, etcétera. Esto lo iremos comentando, pero creo que quede bien claro para evitar operar cuando no toca. Al menos, siempre hay que decirlo, con la estrategia que os voy a presentar aquí. ¿De acuerdo? Esto por un lado. Por otro lado, limitar vuestra operativa. Hay que buscar siempre instrumentos o activos que se adapten a nuestra zona horaria. Es decir, yo, por ejemplo, estoy en Barcelona y mi zona horaria lo que hace es que yo pueda operar, por ejemplo, en los mercados europeos en la apertura hasta las 11:30 de la mañana aproximadamente. Y a partir de aquí, lo que hago es esperarme a la apertura de Wall Street a las 9 aproximadamente de América, de Wall Street, que para mí son las 2:30 actualmente y a partir de la semana que viene sean las 3:30 por el cambio de noticia. ¿De acuerdo? Yo en estas horas es cuando suelo operar más. Aparte, tengo otra hora que es de 3:30 a 5 de la tarde en el mercado americano. Ya no acostumbro a operar el mercado europeo por la tarde porque para mí el mercado ya se vuelve más lento. Pues esto, si vosotros podéis adaptaros vuestra operativa en estas franjas horarias, perfecto. Que no, buscar instrumentos que puedan adaptarse a otras franjas, pero delimitar bien siempre el tiempo que vais a operar. No estéis 10 horas delante de las pantallas porque no es productivo. ¿De acuerdo? Esto no es un trabajo normal, esto es trading. Con lo cual, si llegáis a vuestra pérdida o a vuestro timing, se termina la operativa. Lo cual no quiere decir que una operación que yo he tomado para hacer una operación de swing o una operación de varias horas porque mi recorrido es más largo, no quiere decir que yo en el momento que esté dentro de la operativa entre dentro de este rango, pero luego la operación se alargue y yo cierre mi operativa durante un rato para descansar, para comer, para relajarme, etcétera. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta, la sobreoperar en el tiempo y en operaciones. ¿Sí? Voy leyendo por aquí, dice Luis, no operar en los momentos que va a haber una noticia. Correcto. Todo hay que tener en cuenta que hay sistemas que lo que hacen es operar en noticia. Esto yo aquí ya no voy a decir nada, no es mi operativa. No es esta operativa la que vamos a aplicar aquí. Y por
último, también tener en cuenta el apalancamiento y el money management que tenéis en vuestra cuenta. ¿Con esto qué quiero decir? Hay que fijarse cada día una pérdida y un beneficio. Pérdida, ¿por qué? Porque recuperar en un día 30 puntos es viable. Recuperar en un día 100 puntos, pues depende del apalancamiento, ya no será viable. ¿Qué tenéis que hacer? Primero que todo, definir vuestra pérdida económica. ¿Cómo podéis hacer esto? Pues, por ejemplo, que un stop no tenga más de un 2% del total de la cuenta, del importe de la cuenta. Si estáis empezando, ¿de acuerdo? Hacerlo con cuentas pequeñas. No empecéis a operar, si es vuestra primera vez, con una cuenta de 20.000 dólares o euros. Eso es una locura. ¿Sí? Empezar a operar con una cuenta de 1.000, 2.000 dólares. Y estos dólares darlos por perdidos. No intentéis recuperarlos. Cuando nosotros empezamos un negocio, cuando nosotros vamos a formarnos, cuando vamos, por ejemplo, a la universidad, estamos pagando un dinero. Cuando nosotros empezamos un negocio, hay unos costes iniciales. Y en el mundo del trading, aparte de tener los equipos informáticos y el coste de la conexión a Internet, no tenemos otros costes que los mismos del capital de la cuenta con la que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Porque si nosotros empezamos con una cuenta de 10.000 dólares el primer mes, habiendo hecho un mes de demo, lo que nos podemos encontrar es que en un momento determinado nuestra cuenta pierda 1.000 dólares. Esto puede pasar y seguramente os pasará. Pero por no aceptar esta pérdida, hagamos la locura de apalancarnos al doble. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esta locura lo que nos puede costar es que perdamos nuestro dinero mucho más rápido. ¿Sí? Y ya nos cuento de ir subiendo el apalancamiento. A medida que perdemos más dinero, subir el apalancamiento para recuperar esta pérdida. Esto es incorrecto. ¿Sí? Calcular siempre vuestra pérdida diaria que podéis asumir. Calcular también, muy importante, vuestro beneficio. Es decir, una cosa es delimitar las pérdidas, pero otra cosa también es delimitar vuestro beneficio. Si tomáis una operación y tenéis la suerte de que os da los puntos que vosotros necesitáis para intentar salir adelante con vuestro jornal, cerrar la operación aunque haya pasado un minuto. No pasa nada. No pasa nada. ¿De acuerdo? ¿Qué recomendamos desde la academia? Para todas aquellas personas que empecéis de nuevo, fundar una cuenta, por ejemplo, de 2.000 dólares. Y el apalancamiento siempre tenéis que llevarlo a $1 o €1 cada 1.000 dólares o cada 1.000 euros. Y este es vuestro apalancamiento. Y no hay más. ¿De acuerdo? Muy pocos aquí habéis visto en los últimos años caídas importantes del precio, pero recuerdo que el 15 de enero hubo una apertura o en la apertura del franco suizo y ahí mucha gente perdió mucho más dinero del que realmente tenía en la cuenta. ¿De acuerdo? Es decir, el apalancamiento en situaciones normales de mercado como hemos tenido hasta ahora no nos dejará que el broker exceda en nuestra cuenta el total del capital que tenemos. Siempre van a cerrarnos antes la cuenta de que nos llegue al límite del saldo de nuestra cuenta. Pero en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, puede pasar lo que sucedió en el franco suizo. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque nos puede destrozar la cuenta. ¿De acuerdo? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, una vez ya hecho 4 pinceladas de qué os recomendamos desde la academia, que son, ya os digo, consejos generales y consejos que damos siempre a cualquier persona que se inicie en el mundo del trading, vamos a ver la estrategia que llamamos TVT. ¿De acuerdo? Es una sigla que lo único que está diciendo es tercera vela al tick. ¿Y por qué? Pues porque nosotros, como veréis en la operativa, nos gusta muy poco operar con indicadores o con osciladores de precio. Y digo nos gusta muy poco porque utilizamos algunos de ellos, como pueden ser medias o como puede ser el RSI, pero no nos sirven para tomar operaciones, sino para respaldar la toma de decisión de tomar o no una operación. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, nosotros buscamos patrones en velas. ¿De acuerdo? Velas japonesas. Nosotros utilizamos siempre velas japonesas en gráficos de 5, 15, 60 minutos y un día. ¿Sí? Estas estrategias son aptas tanto para cortos como para operaciones de largos.
es indistinto la toma de la operación. Siempre buscamos el patrón. Si se da el patrón para cortos, pues tomaremos un corto. Si se da patrón para largos, un largo. ¿De acuerdo? El patrón sirve igual, lo que pasa es que se forma al revés. ¿Sí? ¿Cómo se opera? Bueno, pues buscamos el stop loss, siempre lo ajustamos a la mecha anterior de las velas. Veréis que es muy sencillo poner el stop loss. ¿Sí? Pero el beneficio esperado que es que tenemos siempre es mínimo 1,2. Es decir, por cada dólar que asumimos de pérdida, asumimos que podemos ganar 2. ¿De acuerdo? Si es inferior en temporalidades de 5 minutos o en 15, no se toma la operación. Como podréis ver, si nos da tiempo de hacer la operativa, que yo creo que sí, o de estudiar un poco algunos gráficos, estos patrones suelen darse a menudo, pero no siempre nos permite desarrollarlos o tomarlos, porque muchas veces tenemos por medio o en medio de estos patrones algunas medias, algunas zonas o algunos puntos que nos advierten de que el precio puede pararse antes de lo esperado. Si es así, no se toma la operación. ¿De acuerdo? ¿Y en qué instrumentos podemos operar este patrón? Pues la verdad es que yo me atrevería a decir en todos. ¿Dónde nosotros hemos visto desde la academia y con nuestros alumnos que se desarrolla mejor? Pues fijaros, en índices suele funcionar muy bien en el SP, en Dow Jones y en DAX. Nosotros operamos, como habréis visto si leéis el diario o visitáis la página web de compartirtrading.com, que nosotros nuestra operativa la basamos mucho en los diferentes índices, tanto americanos como europeos. Es un tema muy simple y lo realizamos así por el tema de garantías, por temas de apalancamiento y por temas de movimiento, ¿sí? Pero también lo podéis aplicar en cualquier par contra el dólar, cualquier par que sea de crecimiento o cualquier par también que sea contra el yen. Y también podéis, evidentemente, cruzar el dólar contra el yen. También hace buenos movimientos, ¿sí? Y también nos puede servir para tomar las operaciones. ¿Cuáles son los activos más operables por split y por movimiento? Por ejemplo, el eurodólar, la libra dólar, el euro yen, el dólar australiano contra el dólar americano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, una vez visto un poco la teoría, que está muy bien, vamos a poner un par o tres de ejemplos para enseñaros en qué consiste este patrón. ¿De acuerdo? Y explicaros bien cómo tomarlo y qué hay que tener en cuenta para la toma de patrones de este tipo. Tener siempre en cuenta que a veces hay días que lo mejor es no operar. Es decir, si no vemos claro el patrón, no entramos. Si el patrón quizá es claro, pero yo no me atrevo a tomarlo, no lo tomo. Pero es importante que llevéis un registro de las operaciones tomadas y las no tomadas. ¿Sí? Luis pregunta qué significa TVT. Significa tercera vela al TIC. Ahora lo verás, Luis, porque tiene su sentido. Y Luisa Isaza dice, hola, ¿estás proyectando algo? No veo la pantalla. Bueno, deberíais estar viendo el monitor. Estoy compartiendo ahora una PowerPoint. Aquí me pone que estoy compartiéndolo con éxito. Por favor, antes de continuar, si no lo veis, confirmarme que lo estáis viendo o no. Más que nada porque si no, no podréis ver los diferentes patrones y ejemplos. Se ve bien, ¿no? Luis, quizás es un problema tuyo del software. Mira en la pantalla, deberías estar viendo cómo se proyecta, porque veo que el resto de gente lo están viendo bien. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver el ejemplo. Bueno, algunos ejemplos que os he preparado son ejemplos de estos últimos días, de diferentes temporalidades, operaciones largas y cortas, y luego veremos pues, algunos otros patrones. Bien, ahora vamos a ver una operación que se desarrolla para cortos en 15 minutos en la libra dólar. ¿Sí? El stop loss es de 12 puntos y tenemos un profit de 24 puntos.
El ratio en este caso es 1,2, con lo cual mi entrada es correcta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, la hora y si tenemos noticias. En este caso, a corto plazo no había noticias. Hay que tener en cuenta también si las velas anteriores dejan mecha o no. Y hay que tener en cuenta también si el patrón se desarrolla después de tener una extensión. ¿Por qué os doy estos detalles aquí? Porque en el gráfico quiero que ahora os fijéis en esto que os he comentado. La hora y noticias, la mecha y la extensión. ¿De acuerdo? Vamos a comentarlo tranquilamente. Fijaros, este es el gráfico. ¿Sí? Yo en primer lugar, lo que tenéis que tener en cuenta es que esta vela de aquí corresponde a una vela de noticias. Es decir, mi patrón, que está aquí, se desarrolla casi 1, 2, 3, 4, 5, casi 1 hora y media antes de que se vaya a producir esta noticia. Yo ya sé que esto va a suceder. Lo que yo no sé si este patrón, esta vela va a tirar hacia arriba o va a tirar hacia abajo. ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo es el patrón o cómo actúa mi patrón? Fijaros, tenemos en primer lugar una vela, ¿sí? Esta de aquí, de color verde. ¿De acuerdo? En segundo lugar, tenemos esta vela de aquí, en color rojo. Y fijaros que donde esta vela termina, de color verde, empieza esta roja. ¿Sí? También tenemos una extensión del precio, es decir, el precio sube, 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 sube. Evidentemente, aunque es un gráfico en 15 minutos, no le puedo pedir que se mueva 100 puntos. Estaría bien, pero no es lo que suele hacer. Entonces, yo lo que hago es, veo cuando esta vela de aquí, ¿sí?, termina, abre una nueva, y esta nueva vela va precedida de otra vela, dejándome esta zona de aquí, que podéis ver, lista para tomar la operación. ¿Dónde coloco el stop? Por encima de esta mecha. Por eso os decía, atentos a la mecha, porque me marca mi stop. Como podéis ver, el stop en este caso es del 1.50 al 1.5012. Fijaros que el patrón se forma en el 1.50. Es decir, tengo yo aquí ahora mismo un precio redondo, un precio psicológico, 1.50. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se está formando, lo que os comentaba antes, en una zona donde el precio se puede parar y puede retroceder. El precio viene de abajo, ¿sí? Viene de aquí. Llega a este precio psicológico y ya vemos como una mecha anterior lo ha superado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues me espero. Me espero a que esta vela de aquí, cuando abre, que fijaos, abre aquí, sube, toca. ¿Cómo se determina el precio psicológico? 1,50 es un precio psicológico. Los 10.000 del DAX o los 12.000 del DAX o los 17.800 son precios redondos. Son precios donde el precio se puede parar. Si tú compras acciones de Google, pensarlo siempre así, Juan Manuel, es muy sencillo. ¿Cómo es un precio redondo? Quiero comprar acciones de Google. ¿A cuánto compras? ¿A 605 o a 600? A 600, ¿no? Cuando el precio llegue a 600 yo compraré. ¿Cómo compro unas acciones de Telefónica para aquella gente que sea de España? ¿Las compro a 11,25? No. La gente las compra a 11. Eso es un precio redondo, psicológico. ¿De acuerdo? Pues aquí es lo mismo. 1,50, los dos. El 1,50 y 1 sería también un precio importante, redondo. ¿Sí? Sí, sí, pero es psicológico y compro y se puede ir para abajo o para arriba. Pero fíjate que ¿dónde se forma el patrón? Vela, ¿dónde para? 1,50. ¿Dónde se para la siguiente vela? ¿Dónde empieza? 1,50. ¿Y qué me hace a mí? Ir a buscarme esta zona en el 1,50. Por lo tanto, este patrón tiene una gran probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque este precio de aquí va a ser defendido por todos aquellos que están entrando ventas, que están aprovechando este precio aquí para retroceder el precio. Y fíjate como aparte de la vela de la noticia, el precio retrocede. Y hacen caer el precio casi 90 puntos en unas horas. ¿De acuerdo? Es simplemente buscar esta formación en zonas o en momentos
donde el precio tiene más éxito de poderse girar. Lo mismo te diría si, por ejemplo, aquí en el 1,49, aquí abajo, forma el mismo patrón, porque fíjate, no llega a formar, ¿sí? Aquí, vela roja, vela verde, vela roja, ¿sí? Pero fíjate cómo aquí el precio se está parando. Seguramente habrá algún FIBO, habrá alguna zona anterior, habrá algún punto donde el precio está parando por algún motivo. Pero a mí, fíjate que me está dando ya la entrada en el patrón, ¿sí? Este patrón de aquí es una, dos y la tercera vela me hace la zona al tick. De aquí que venga el patrón, tercera vela al tick. Es la tercera, esta de aquí, la que hace esta zona al tick. Si el precio no llega, imaginaos que se quede por aquí, no es válida, ¿sí? Y la operación deja de ser válida en el momento que sobrepasa, evidentemente, en el momento en que sobrepasa mi punto de stop, ¿de acuerdo? Este de aquí, ¿sí? Este es mi punto de stop, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo fijo el profit? Porque claro, decimos, el stop está fijado muy fácilmente, pero ¿y el profit? ¿Dónde lo cojo? Bien, hemos dicho antes que lo interesante en estos casos es buscar un profit siempre con un ratio 1,2. Es decir, yo lo que no quiero es salir aquí con el precio cuando me esté dando 10 puntos, porque mi stop es mayor. ¿De acuerdo? ¿Cuándo puedo hacer esto? En temporalidades muy pequeñas, en 5 minutos, pero no os lo aconsejo, porque como veréis luego, en 5 minutos el precio tiene mucho ruido. Entonces es mejor ir a buscar recorridos largos. ¿Cómo puedo yo aquí ver cuándo o dónde puedo ir a sacar mi... Sí, las dos primeras velas deben cerrar igual. Abrir, esta aquí de cerrar y esta de aquí abrir. Si no, el patrón no es válido. ¿De acuerdo? Y la tercera, tocar esta zona. ¿Sí? Tocar esta zona, pero tocarla de tal manera que haga arriba, toque la zona y baje. ¿Sí? Lo que no es válido es que me haga, por ejemplo, lo que luego seguramente veremos es el precio desarrolla hacia abajo los primeros 10 minutos y luego sube y me toca la zona. No es válido esto. ¿De acuerdo? Hay que ser siempre abro, toco la zona, retrocede. No es abre el precio, se va y entro. No, Magda, se entra aquí, se entra aquí en la tercera vela. Se entra aquí. Es decir, esta vela de aquí, la tercera, abre aquí, ¿sí? Sube aquí esta zona. Aquí es mi punto de entrada. ¿Sí? Aquí es mi stop, línea verde. Y mi profit es la zona verde de aquí abajo. ¿Sí? Cuando toca esta zona yo entro. Luego el precio retrocederá o no. ¿Sí? Tardará más o tardará menos. Pero suele hacerlo. Bien. ¿Cómo determino yo, como os iba diciendo, mi profit? Fijaros, 1,50, 12 puntos de stop. Quiero ir a sacarle unos 20, 25, ¿no? Para salir con mi stop válido. Miro, ¿y qué trazo? Por ejemplo, un Fibonacci. Un Fibonacci desde el mínimo, que es este de aquí, no se ve bien, pero podríamos coger este mínimo anterior, trazar el Fibo y buscar si hay algún punto donde yo pueda parar, ¿sí? Donde el precio pueda ir a coincidir con un Fibo. Por ejemplo, 61,8. Aquí sería el 1,4974. Sería ya los 25 puntos que yo quiero. A partir de aquí, si quiero ir a buscar más, adelante. Pero ojo, porque os decía antes, siempre cuando tomemos una operación, tengamos en cuenta noticias. Y fijaros aquí, mi salida ya está bien buscada en esta zona. 61,8, 25 puntos de profit. ¿Sí? ¿Por qué salgo aquí? Porque tengo la noticia. Bueno, claro. ¿Cómo sabes que va a subir la noticia? Yo no lo sé. Ahora bien, si yo quiero tomar esta operación y quiero aguantar porque imaginaos que creo, está mal pensado, pero creo que el precio va a retroceder poco a poco, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Pues pongo mi stop aquí, por encima, por debajo de mi entrada. Y me protejo de que si esto se va arriba,
a mí me salta el stop, ¿sí? Con una pérdida mínima o cubriendo mis costes del split o de comisiones que me cobre el broker en este caso. Ahora bien, para mí la salida correcta es esta de aquí. ¿De acuerdo? Si queréis apurar más, que coincida con el 76,4 y esta zona de aquí, que ahora no se ve bien, que luego veremos. ¿De acuerdo? ¿Queda más o menos claro la estrategia? ¿Queda más o menos claro que este de aquí es el patrón y que tengo que buscar lo que se formen puntos con el máximo de extensión anterior posible y con una posibilidad de que el precio pueda retroceder? Que no tenga noticias, que tenga mecha y que mi ratio beneficio sea 1,2. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora la operativa ya se desarrolla para un patrón en largos. Sí, sí, se puede entrar. Claro, yo he entrado, Magda, no hay problema. La noticia yo sé cuándo la van a publicar. Fíjate, yo sé que la noticia la van a publicar aquí. Y normalmente en las divisas, las noticias las puedo ver bien y suelen publicarse a la hora que toca. ¿De acuerdo? Entonces, si yo entro aquí, sí, Magda, por eso digo que hay que tener en cuenta de que va a salir esta noticia. Por eso lo que he dicho al inicio, es decir, mirar el calendario. Si yo veo que la operación se va desarrollando y puede salir la noticia, bueno, saldrá la noticia, pues si no me ha dado el profit, o me cubro o me voy con lo que tengo. ¿De acuerdo? Pero claro, tú piensas que estás a un cuarto de hora, media hora, 3/4 de hora, 1 hora y casi 1 hora y media antes de la noticia. Con lo cual yo puedo entrar. Lo que no puedo hacer es entrar aquí sabiendo que en un cuarto de hora me va a salir la noticia. No, porque el patrón toma su tiempo en desarrollarse. ¿De acuerdo? Correcto. Si la operación no ha llegado al profit, que en este caso sí que te lo habría dado antes de salir la noticia. Tienes aquí o aquí. ¿De acuerdo? Yo en este caso, viendo que la noticia está llegando y que esto no acaba de tirar, yo me voy aquí. ¿De acuerdo? Hago saltar la operación manualmente. Porque, oye, de aquí a aquí van 6 o 7 puntos. Pues salto con 25 puntos, con 22 puntos, lo que haya. ¿De acuerdo? Como yo sé que se va a publicar la noticia, a mí no me van a pillar. Puede pasar a veces que la noticia salga sin que nos enteremos o esté publicada. Bueno, en este caso, para eso tenemos el stop. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros normalmente trabajamos una divisa, tenemos ya de antemano, sabemos o conocemos de antemano las noticias que van a suceder. Sí, al menos las que están publicadas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a por el otro ejemplo. Una operación en largos. En este caso, en el euro dólar. Es una operación en 1 hora. ¿De acuerdo? Y tenemos un stop loss de 12 puntos y el profit aquí ya es más largo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un time frame más grande. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta también la hora donde se desarrolla la noticia, la mecha, si hay zona anterior y la extensión que tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a ver todo esto. Fijaros, en primer lugar, vamos a ir comentando aspectos. Tenemos una extensión clara. ¿Sí? Os la he marcado aquí. Extensión del precio. Desde el 1,0795, ¿sí? Hasta tenemos una caída en el 1,0732 aproximadamente. ¿Sí? Podríais decir, oye Sergi, aquí también te ha formado un patrón. Sí, me ha formado un patrón, pero no hay mechas. ¿Lo veis? No tenéis ninguna mecha. Con lo cual, no sabéis dónde podéis poner el stop. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto de aquí, yo no tengo, en ningún caso, yo no tengo aquí, lo mismo es en esta zona de aquí, no tengo dónde poner mi stop, no puedo delimitar, no sé dónde ha habido una parada del precio. En cambio, aquí abajo sí. ¿Sí? Tengo estas dos mechas, aunque pequeñas, pero tengo estas dos mechas que os señalo aquí, que me están diciendo o me están marcando dónde el precio puede irse a parar. ¿De acuerdo? ¿Dónde ha habido una negociación anterior? ¿Sí? Bueno, en este caso, Luis, como dices, la extensión del precio es una vela grande. No, pueden ser muchas velas. Por ejemplo, aquí hay una extensión del precio. ¿De acuerdo? Hay una extensión del precio. Pero aquí tienes una extensión del precio. Y aquí te forma un patrón. Este patrón, además, se forma en un momento en que
podemos operar. 12 de la tarde en este broker es una hora menos, 11 de la mañana, con lo cual podemos operar, ¿de acuerdo? Este patrón. Además, ¿qué tenemos? Que no hay publicación de noticias hasta más tarde, mínimo hasta las 2:30 que hablaba, me parece, si no me equivoco, el señor Draghi. Con lo cual, yo tengo 2 horas de margen para ver cómo desarrolla esta operación. ¿De acuerdo? ¿Qué profit tengo y qué stop tengo? Pues mirar, el stop mío es, la entrada es aquí, vela roja, vela verde, y la siguiente vela que abre, baja, toca la zona, se convierte en roja y tira hacia arriba. ¿Qué stop tengo yo aquí? Fijaros, del 1.0732 al 1.0720. Volvemos a tener 12 puntos. 12 puntos teóricos. ¿Por qué os digo teóricos? Porque dependerá mucho del split y de la comisión que os aplique el broker. ¿De acuerdo? Entonces, si el broker os aplica esta comisión o este split, pues tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de ajustar vuestro stop. ¿Sí? ¿Qué hace el precio? Subir. Muy bien, eso es lo que yo quería, pero ¿tengo posibilidades de ir a buscar un profit que sea al menos el doble de mi stop? Sí, puedo. Fijaros una cosa, tengo aquí varias paradas. Yo os he marcado la que sería ideal o la más larga, pero tengo varias paradas. En primer lugar, puedo salir en el toque de la media de 10. Esto sería en el 1.0774. Serían 42 puntos. Aquí yo puedo salir. ¿De acuerdo? Segundo punto de salida, en esta zona de aquí. ¿Por qué esta zona? Fijaros, el precio anteriormente ha dejado esta zona de negociación. Esto ha sido en la madrugada, en la jornada asiática, pero ha dejado esta zona de negociación que finalmente esta vela ha roto. Con lo cual, a mí me está indicando que si el precio llega por aquí, puede ser que además no consiga romperlo con fuerza. Aquí yo ya tendría, podemos decir, en el 1.0792 unos 60 puntos. ¿Sí? Es decir, mi profit es mucho más largo, pero mucho más que mi stop. No tengo nada que me pueda parar el precio en las próximas zonas, es decir, aquí o aquí. Y desde aquí o desde aquí, desde mi entrada, mi profit ya es tranquilamente el doble de mi stop. ¿Sí? Además, tengo esta extensión. Además, es una zona que se forma el patrón en una hora operable. Y además no tengo noticias a la vista. Puedo tomar el patrón. ¿Funcionará o no? Pero puedo tomarlo. ¿De acuerdo? Ventaja que tenéis de operar con el broker que patrocina el evento es que podéis operar con microlotes. Es decir, podéis configurar vuestras pérdidas y beneficios siempre con un apalancamiento muy reducido, a 1 céntimo el punto. Es decir, si alguien pierde 12 puntos, perderá 12 céntimos de dólar o de euro, lo cual es dinero, pero no son ni de lejos 20 o 30 o 40 céntimos. Perdón, 40 dólares. ¿De acuerdo? Importante para empezar, porque hay que practicar primero en demo para conocer la plataforma y luego para entender el patrón, para ver cómo funciona este patrón. ¿De acuerdo? Pero fijaros que en los dos casos tengo puntos de extensión importantes. Y os diré más, este punto de aquí arriba, el máximo contra este mínimo, ¿de acuerdo? Este de aquí a este de aquí, esto corresponde con el 76,4 de todo este tramo. Esto es el 76. ¿Sí? Como os he dicho antes, vamos a coger el precio y vamos a intentar ir hasta allí. Que sale la operación, perfecto. Que no sale, yo con una operación que me salga bien, casi que recupero 2. ¿De acuerdo? Luis pregunta, ¿el soporte es una línea o una zona angosta, no muy ancha? No, bueno, la línea, esta zona de aquí, esta línea de aquí la he marcado yo, ¿eh? Es decir, esta línea azul la marco yo. Pero tú siempre tienes que mirar que el cierre de esta vela y el inicio de esta vela sean iguales, correspondan. Si esta vela abre por aquí arriba,
ya no me deja el patrón. Si esta vela abre por aquí abajo, ya no me deja el patrón. Cierre y apertura, y la tercera vela toca esta zona. Ahí es donde tengo que entrar. ¿Sí? El soporte que tú dices, entiendo que es esto de aquí, ¿no, Luis? Es esta zona de soporte, ¿no? Bien. Otra operación. Aquí ya vamos a un time frame mucho más grande y abandonamos por... Vale. Perdonar, ¿eh? Dice la azul de abajo. La azul de abajo es... No puede ser ni más delgada ni... Es la que lleva MetaTrader. Luego ya verás, es la que lleva. ¿De acuerdo? Esta zona de aquí abajo es la que forman estas dos velas. ¿Sí? ¿A cuántos pips se tiene que entrar para la confirmación? No, no, Juan Manuel, es que no hay que entrar a pips o no, hay que entrar cuando el precio toque aquí. ¿Sí? Claro, Juan Manuel, es que no hay que esperar a una confirmación. Lo bueno que tiene este patrón es que a ti ya te permite definir el stop que puedes ponerle. Y si se va hacia abajo, evidentemente, para eso tenemos el stop. Claro, no siempre funciona este patrón. Esta estrategia es una estrategia que funciona muchas veces. ¿De acuerdo? Claro, pero lo ves fiable porque nosotros ya tenemos mesurado esto. No hay ninguna estrategia que sea 100% fiable. Si alguien la tiene, por favor que me llame. ¿De acuerdo? Que me llame. Sí. Entonces el profit hay que buscarlo con otras vertientes. Los fibos es lo mejor, pero otras zonas, por ejemplo, de aquí, o como hemos visto antes, las medias de 10, la de 20, la de 50, que son medias o puntos de donde, fíjate el precio, ¿sí? Suele parar y suele hacer recular, ¿sí? El precio varias veces. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a por último ejemplo que os he traído aquí para ver un poco el time frame un poco más grande. Esto es una operación en un día. ¿De acuerdo? Esto es una operación en el índice SP, muy reciente. Esta operación se desarrolló hace justo una semana. Sí, Luis, sí. Esta vela de aquí toca la zona azul, perdón, se la pasa unos puntitos, evidentemente esto puede suceder. Por eso nosotros ponemos el stop por aquí abajo. ¿Sí? Toca unos puntitos y se va hacia arriba. Como hemos visto en el caso anterior, sube unos puntitos, se lo pasa. Que esto, tenéis que tener en cuenta que esta vela de aquí, según qué gráficos, perdón, según qué brokers, aquí, esta de aquí, o esta de aquí, este puntito que se lo pase o no, puede resultar de vuestro split. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta vela abre aquí, baja, toca esta vela, esta zona de aquí, perdón, es la tercera vela y se va hacia arriba. ¿Sí? Es un patrón sencillo, muy efectivo, pero sencillo. Ya veréis que no cuesta tanto. Lo que pasa es que ahora, claro, cuando lo explico, puede ser que digáis, ostras, es que Sergi no lo acabo de ver. Ya lo veréis. Es muy sencillo. ¿De acuerdo? Lo bueno que tiene es que nos permite tomar un giro de tendencia del mercado o al menos tomar unos puntos en contra de la tendencia principal. Lo malo que tiene, que eso es lo que os explicaré también ahora, es que en un momento en que haya mucha tendencia del mercado, ¿sí? Si no se analiza bien, puede ser que nos vayan barriendo. Por eso ahora cuando hagamos el ejemplo en real, lo que vamos a hacer es preparar un momento el gráfico. ¿De acuerdo? En 5 minutos veréis muy sencillo cómo se puede hacer para trabajar. ¿Sí? Vamos a ver el tercer ejemplo. Este tercer ejemplo, perdonad porque como es en diario, se ve muy comprimido y hay otras zonas que quiero que veáis bien. Fijaros, esta zona de aquí son los máximos históricos últimos que ha dejado SP. 2120, aquí arriba. ¿Lo veis? ¿Sí? Tenemos una oportunidad de entrar cortos aquí arriba. ¿Por qué? Primera vela, cierre aquí arriba. Segunda vela, cierre aquí. ¿Sí? Perdón, apertura aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos mechas. ¿Sí? Y luego tenemos también una buena extensión del precio. ¿De acuerdo?
A partir de aquí, ¿qué delimito yo? La vela abre aquí abajo, esta de aquí, la tercera. Sube y mi stop en diario es de 5 puntos en SP. Si trabajáis en futuros, $250. Si trabajáis en CFDs, depende del punto que le deis, el valor del punto. Stop, podemos decir de 5 a 6 puntos, dependiendo del split que tengáis, etcétera. Pero bueno, yo lo he dejado en 5. ¿Dónde podemos ir a buscar nuestro profit? Hay que tener en cuenta de que desde hace unos 3 meses aproximadamente los mercados son alcistas, al menos SP, Dow Jones y DAX en índices. Con lo cual, yo lo que espero en este punto es que el precio retroceda un poquito. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde lo ha llegado haciendo los últimos 2 meses, hasta tocar la media de 10 en diario. Es aquí. ¿De acuerdo? Fijaros, yo tengo aquí 5 puntos de stop o 4 puntos de stop, entro en el 2115 y mi posible salida 2102. ¿Qué tenemos en el 2102? 50% de FIBO y la media de 10 en diario. Ahí está mi primer profit. ¿Que quiero alargarlo más? Ningún problema. Puedo dejar la operación abierta. Estamos hablando de una operación en diario. Fijaros que el precio, todo y que vuelve a esta zona de aquí, en ningún caso supera mi stop. Y si aguantamos la operación, podemos ir viendo cómo se desarrolla. Problema que tenemos en el... Sí, perdón, Luis, es una media de 10 simple. ¿De acuerdo? Problema que tenemos aquí es que, evidentemente, esta vela que se ve aquí es un fin de semana. ¿De acuerdo? Claro, ¿queréis dejar abierta una operación un fin de semana? Ya depende de cada uno. Del apalancamiento, de la cuenta, del aguante. Eso ya depende. Pero fijaros que en, diría yo, un día o dos os acaba dando perfectamente vuestros 13 o casi, depende de dónde habéis entrado, 14 puntos. Eso duplica o casi triplica el stop que tenéis. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Las medias que yo tengo configuradas, perdón Luis, te he dicho una mentira sin querer. Las medias que tengo yo configuradas son 10, 20 y 50 exponenciales. Y la media de 200 que no se ve aquí es una media simple. ¿De acuerdo? 10, 20 y 50 exponenciales. 200 simple. ¿Sí? Fijaros que esta media, una vez que se rompe, fijaros cómo el precio va aguantando por debajo. ¿Se puede considerar esta media como un punto para ir situando el stop poco a poco, poco a poco, poco a poco? Sí, pero eso ya formaría parte de otra sesión. Yo lo que quiero que tengáis en claro es, tomo la operación y voy a buscar mis puntos. ¿De acuerdo? Que se pueda alargar más o menos dependerá ya de otros posibles factores. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto es el final de la presentación y ahora lo que quiero hacer es mostraros un poquito si tenemos alguna oportunidad de ver cómo se trabaja. Son para todos los timeframes, Magda. Pones 10, 20 y 50 exponencial en todos los timeframes y 200 también en todos los timeframes. ¿De acuerdo? Fíjate, yo es las que tengo aquí. En este caso, en 5 minutos no he cargado la de 200, ¿sí? Pero tengo la de 10, la de 20 y la de 50, ¿sí? Mirad, yo tengo el espacio organizado. Aquí es una réplica de mi... Sí, si no tengo entendido, Luis, en principio este material estará disponible en la web una vez se hayan terminado los seminarios. La vamos a facilitar a tutores para que la tengáis, ¿sí? Igualmente, en nuestra página web de compartirtrading.com, cada semana hacemos 2 eventos gratuitos a la semana donde explicamos este patrón muchas veces y donde operamos en directo con este patrón. ¿De acuerdo? Como no nos queda mucho tiempo, lo que voy a hacer es explicaros brevemente cómo tenemos organizado el espacio de trabajo y ver si hay alguna oportunidad de entrada. ¿Sí? Mirad.
yo tengo configuradas las principales divisas. Eurodólar, libra dólar, dólar yen. Divisa de no crecimiento contra, es decir, divisa refugio contra divisa refugio. Es la única que utilizo. Las otras son todas siempre par de crecimiento contra par refugio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el eurodólar, ¿cómo configuramos nosotros el espacio de trabajo? Muy simple. Siempre 3 gráficos. 15 hora diario. ¿Cómo empieza la jornada? Examinando lo que tenemos. Fijaros una cosa aquí. ¿Verdad que teníamos aquí un patrón de largos? Vela roja, vela verde, vela roja. ¿Sí? ¿Verdad que teníamos una extensión? Sí. Pero ¿qué problema hay aquí? Que yo no tengo mechas. ¿De acuerdo? No hay mechas en esta zona. Con lo cual, para mí situar este stop es complicado. ¿Lo puedo tomar? Sí, pero que sepáis que en un diario, en una divisa como el eurodólar, ir con un stop de 10 puntos no sirve de nada. Ponerle mínimo 30 puntos. ¿Por qué? Porque mi operación, si sale bien, ¿dónde podríamos ir? Pues empezar a buscar posibles paradas en la media, en la media, en el 61,8, en el 76,4. Estamos hablando de una divisa, ¿sí?, en diario. ¿Problema que tiene el eurodólar? Es que esta semana hay muchas noticias que le pueden afectar. Ayer habló el señor Draghi, con lo cual, claro, a mí ya me da una cierta preocupación operar en diario en una divisa que a lo mejor sube, a lo mejor baja, depende de lo que diga un señor. Y mañana por la tarde habla la señora Yellen. Es decir, que esta divisa se puede mover mucho. Se está moviendo mucho. Operar aquí en diario es complicado porque si lo miráis con zoom, esto es bajista. Entonces, ponerse largo aquí, ¿por qué? ¿Por qué? Solo tendríamos un motivo, y es que estamos muy cerca del 1,05. José Juan Manuel, precio redondo, 1,05. ¿De acuerdo? Aquí ha habido una lucha importante del precio, pero yo no tengo mecha. Con lo cual entrar aquí me es difícil determinar hasta dónde ha habido una lucha. Y fijaros además que el precio, ¿sí?, cae desde el 1,06 al 1,05. ¿Sí? Está retrocediendo. No es lo mismo que empiece, por ejemplo, aquí, toque la zona. Viene de arriba. Cuidado. Nos gustan patrones que se formen muy cerca de la zona. ¿De acuerdo? Es por eso que yo os recomiendo estos días trabajar con el euro dólar siempre en hora. Siempre. ¿De acuerdo? O en time frames más pequeños. Por ejemplo, en 15 minutos o en 5 minutos. Fijaros que comentábamos antes, si no lo hace el TIC, se entra. Yo no os lo recomiendo. Mirad aquí. Esto es un patrón que se ha formado de madrugada, ¿correcto? Por tanto, no había que operar, pero se ha formado de madrugada. Así que yo tendría que haber esperado al menos aquí. Estáis viendo un patrón en corto. No. ¿De dónde viene el patrón en corto, Juan Manuel? Es de largo, ¿eh? Esto hubiera sido, en todo caso, no se ha dado, pero hubiera sido de largos, ¿eh? Vela roja. Siguiente vela. Abrimos aquí y cerramos aquí arriba. Me cierran las dos igual. ¿Sí? ¿Esta de aquí o esta de aquí? Esta. Pero estamos esperando que toquen aquí abajo. Esto sería el patrón, ¿sí? Desarrollo en la zona, el precio para, el siguiente abre y sube, y la siguiente vela baja, toca la zona, y eso sería para largos, pero no tengo mechas. Y esta de aquí, esta vela de aquí, ya me inhabilita totalmente el patrón. Me rompe el patrón. ¿Sí? Porque esta vela de aquí ya abre por debajo de la zona. Con lo cual ya invalida el patrón. Esto no es una entrada correcta. ¿De acuerdo?
Claro, pero esto de aquí no sería... Supongo que te refieres a esta, ¿no? No, pero esto no... ¿Dónde ves el patrón aquí? Tenemos una vela verde, pero no hay ninguna verde. Hay roja y no hay ninguna verde. No, no, no. No hay nada. Ese es el problema de este patrón. Hay que esperar que se forme esto. Caemos, pam, 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 pam. Y este de aquí supongo que te estás refiriendo, ¿sí? Esta de aquí. Pero esta zona de aquí, fíjate que no tiene cuerpo. Por ejemplo, si quisierais considerar esto, aquí no hay cuerpo en esta vela. No, no para el precio aquí. No cierran en la misma zona. Si es esto lo que quieres decir, ¿eh? No, no cierran en la misma. ¿De acuerdo? Y aquí, este de aquí queda rota con esta nueva vela de aquí. Y no tenemos mecha. ¿De acuerdo? Buscar un patrón de cortos por aquí, hombre, el precio ha rebotado muy bien en el 1.05. Yo me esperaría a que llegara por aquí y me montara el mismo patrón. Fijaros en hora, como el precio no ha montado nada. Todo y que ha estado algunas ocasiones, por ejemplo este de aquí, pero no llega a tocarlo y si lo toca en algún broker, bueno, tenéis el stop muy ajustado, así que tampoco será una fortuna lo que perdáis. ¿Sí? A ver, es que no... Tercera vela roja, abre, sí, baja, no toca la línea roja, hombre, sí que la toca, ¿no? Aquí, quieres decir, ¿eh? Este de aquí, pues, Luis, esto de aquí. El precio baja, toca la línea, bueno, la pasa unos puntos, claro, pero eso tenéis que tener en cuenta que este patrón necesita un margen como cualquier otro para parar, ¿sí? Y vas en diario. Entonces, por eso os digo que entrar aquí, el problema que tenéis es que no sabéis dónde puede parar, no tenéis ningún sitio para fijar el stop. En cambio, mirad una cosa, este de aquí, en diario, ¿qué os parece? No, Franklin, no es una corrección. Es que el Banco Central Europeo ha inyectado tanto dinero que está devaluando la moneda. No es una corrección como tal. No, no sé. Yo el eurodólar en diario, cuidado con lo que hacéis. Fijaros una cosa. Retroceso del precio. ¿Sí? Claro, Luis, pero es que tenéis que tener en cuenta que los patrones a veces se cumplen y a veces no. Por eso digo que si te toca, por ejemplo, aquí, precio sube, abre, baja, vuelve a subir, trazo un FIBO 61,8 me está plantando el patrón. ¿Sí? Puedo entrar, claro. Mi stop está aquí. ¿Qué puedo ir a buscar? Si quiero esto, y te lo acaba dando. Al cabo de unos días, evidentemente. Si no lo cumple, no se entra. Es decir, si no lo hace el TIC, no se entra. Y si no lo cumple, tenemos el stop ajustado muchas veces. A un ratio, fijaros que los ratios son muy pequeños de stop. Tenemos márgenes de stop muy pequeños. ¿Por qué? Porque el patrón suele funcionar, pero si no funciona, nos salta el stop. Y por eso el ratio 1-2 mínimo, porque si me saltan una operación, recupero los puntos y gano con la siguiente. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta esto. Si no, a mí no me vale. Lo que no puedo hacer es entrar, por ejemplo, irme por aquí y decir, oye, esto es un patrón, ¿verdad? ¿Ha tocado? No, pues no es un patrón. Yo no entro corto aquí. Yo no entro corto. Saco. Yo aquí no entro corto. El precio no me toca la zona. ¿De acuerdo? Con lo cual, a mí no me tiene que preocupar. Si llega aquí, entro, stop por aquí arriba y voy a buscar lo que quiera. Final de extensión, una zona de fibos, por ejemplo, desde aquí. O simplemente digo, oye, que yo tengo aquí
del 1.0617 hasta el 1.0634 tengo 17 puntos. Necesito 34, 35. Pues voy a buscar 1.0617 menos 34. Pues podemos ir por aquí, más o menos. ¿Sí? Esta es nuestra salida. ¿Que queremos aguantar más? Perfecto. Si tuvimos, por ejemplo, el stop por encima de las medias y vayamos bajándolo a medida que pasan las horas, siempre teniendo en cuenta que que no haya noticias. Pero fijaros cómo puede funcionar. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón un poco complicado porque, fijaros, este de aquí no es roja. La siguiente abre. La siguiente vuelve. La siguiente vuelve. Estas zonas laterales evitarlas si podéis. Evitar estas zonas. ¿Sí? Porque el precio ha marcado un máximo aquí arriba. Cuidado que el precio no se vaya hacia arriba otra vez. ¿De acuerdo? Vamos a ver, en todo caso, por ejemplo, libra dólar. Buscar siempre también operativas en divisas que sean con un split bajo. Aquí tenéis 2 puntos solo de split. Y su movimiento sea pues, un movimiento extenso. ¿De acuerdo? Bien. Aquí podéis ver en diario esta formación de este patrón, por ejemplo. La hace muy bien. ¿Sí? Problema que hay, te lo forma justo encima de la media diaria, pero el stop es muy bajo. Mi profit me puede quedar encasillado como ha quedado aquí en esta zona. Cumpliría mi stop con mi profit y mi ratio. Fijaros, 31 puntos contra 60 puntos. Perfecto, ratio 1,2. Puedo probar la entrada. Fijaros que yo ya sé de antemano, y esto es lo difícil, y os lo digo de verdad, para los que hagáis trading y para los que estéis iniciando. Lo difícil es saber entrar y saber salir. Lo difícil es que cuando estés en la operación no sepas qué hacer. Eso es lo que tenéis que evitar. Entro con un plan, un ratio definido y una pérdida. ¿La puede asumir mi cuenta? Sí. ¿La puede asumir mi apalancamiento? Sí. ¿La puede asumir el ratio que tengo yo previsto? Sí. ¿Tengo el beneficio o la zona de beneficio cerca o lejos? Lejos. ¿Puedo ir a buscar el doble? Sí. Entro. Y ya está. ¿De acuerdo? Evitar estas zonas en lateral. Aquí. Fijaos que si lo forma, no lo forma. Cuerpos pequeños. No me sirven cuerpos pequeños. Buscar cuerpos grandes. Con una mínima extensión. ¿De acuerdo? En 15 minutos tengo este de aquí. Fijaros. ¿Es válido este patrón? Vamos a verlo. ¿Dónde tengo el stop? Aquí arriba. 1,48, 1,485. Y aquí, perdón, tengo que hacerle seguimiento a la apertura de la tercera vela. ¿Qué pasa si esta vela roja, al abrir, en vez de subir y después bajar, es posible que abre y baje y después suba? ¿Estás refiriéndote en diario, Luis? ¿Y en qué instrumento? ¿O es en general? Por ejemplo, esta vela en el eurodólar, por ejemplo, ¿no? Va bien este ejemplo? Si yo quiero tomar un largo, este es para largos. Extensión, vela roja, vela verde, abre aquí. Como es un diario, puedo darle un cierto margen. Claro, aquí estamos hablando de 100 puntos, pero es que el precio viene de caer más de 200. ¿Sí? Entonces, como puedo darle cierto margen, este precio baja, toca la zona y luego debería subir. Cuanto más cerca abra de la zona que he dejado anterior, más sentido tiene el patrón. ¿Sí? Esta vela, a mí que me hubiera gustado que abriera aquí, baja, toca y luego sube. ¿De acuerdo? Es como la que estábamos viendo en 15 minutos en la libra dólar. Era aquí o aquí. Este de aquí. Mira.
abre muy cerca. Aquí hay mechas, ¿eh? Claro, en el eurodólar no hay mechas. Por eso no es un buen patrón. Siempre mechas. Recordad lo que hemos dicho, ¿eh? Tener que tener claro noticias, zonas, mechas y ratio. Este gráfico libra dólar en 15 minutos. Hay un buen desarrollo, hay una buena mecha y estamos operando en una buena hora. ¿Sí? El precio, puedo tomar un corto aquí. Vamos a evaluarlo rápidamente. 1,4842, 1,4853. Tenemos 14 puntos. Profit, ¿dónde podría estar? Por aquí abajo, por ejemplo. 1,4818. Más o menos 24, 25 puntos de profit. Perdón, aquí 1,4823. Sí, 20, 22 puntos, justito. Justito tomarlo. ¿De acuerdo? Tenemos las medias muy cerca. Y ya veis que es verdad que el precio poco a poco va desarrollando, pero tarda casi 6 horas a dar algún movimiento más o menos fiable. Así que yo aquí hubiera dudado. ¿Por qué? Porque tenemos la media que está apretando el precio. ¿Sí? Si la media hubiera estado más abajo, pues oye, me lo puedo plantear. Fijaros además que tengo esta zona de aquí, donde el precio ha parado antes que me puede parar el precio, 1,4814. Bueno, aquí ya empezamos a tener unos cuantos puntos, casi 30, para poder tomar la operación. ¿De acuerdo? También yo lo que hago es configurarme. Si queréis operar en scalping puro y duro, me configuro los gráficos de los principales activos siempre en 5 minutos y voy viendo. Se forma algo interesante, fijaros aquí. Este es el gráfico del libra dólar en 5 minutos. Patrón perfecto. Aquí arriba. ¿Puedo tomarlo? Sí. Stop. Posible profit. ¿Sí? 6 puntos de stop contra unos 12 aproximadamente de posible profit. Ratio 1,2. Scalping puro. ¿De acuerdo? Aussie dólar, por ejemplo. El Aussie hay que ir con cuidado porque suele formar laterales diarios y intradiarios y suele demorar el movimiento. Fijaros en diario el poco movimiento que tiene además últimamente. Entonces, si entráis en 15 minutos, pues bueno, tener en cuenta que a lo mejor debéis situar los stops un poco más amplios de lo normal. Fijaros, igualmente, ¿sí? ¿Funciona el patrón? Sí. ¿Se lo pasa luego? El patrón continúa estando vigente, porque esta vela de aquí no sobrepasa el stop. ¿De acuerdo? Y acaba dando pues un latigazo hacia abajo. Pero, ojo, porque ¿cuál es mi stop? 0,7709, 0,7729. O sea, 20 puntos de stop. ¿Dónde tengo la media? 0,7679. 20 puntitos, no entro. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí. Mecha muy larga. ¿Dónde tengo la media? Aquí abajo. Cuidado. ¿Sí? Fijaros en este de aquí. ¿Dónde están las medias? Justo debajo del patrón. Así que solo que retroceda un poco puede llegar a caer bastante. Como hace. ¿Sí? Puedo probar la entrada. Stop. 0,7622 es mi entrada. 0,7632 es mi stop. 8 puntos. ¿Dónde puedo ir a buscar mi salida? Pues puedo retroceder un poco y ver si tengo también alguna zona por aquí. Fijaros, no hay nada. No hay nada. Así que puedo aprovechar algún posible FIBO. Por ejemplo, fijaros, 76,4.
Aquí va el precio. ¿Sí? Esta me acabo de adelantar un poquito porque lo que acabo de hacer ahora es la estrategia de la segunda parte de la segunda sesión. ¿De acuerdo? Pero fijaros que muchas veces con los fibos nos acaban de dar el movimiento que desarrolla el precio finalmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si tenemos mucho tiempo aún, Ricardo, o qué, porque me parece que ya hemos llegado a la hora, pero bueno, yo voy a continuar. Vamos a ver otros ejemplos, si os parece. Por ejemplo, euro-yen. Muy interesante el euro-yen porque se mueve muy rápido. ¿Sí? Cuando se pone es la cabra loca de las divisas. Es interesante porque cuando se pone a mover, pues suele hacer movimientos rápidos. En diario, también ha hecho un movimiento. Fijaros estos movimientos tan grandes que desarrolla el precio desde el 1,49 al 1,39. Todos estos precios, todas estas subidas, son las diferentes intervenciones. Sí, sí, Magda, es la segunda sesión. Eso teóricamente empieza con la segunda sesión que debería dar inicio en 5 minutos o así porque vamos retrasados. Y me parece que había gente que se apuntaba en esta y gente que se apuntaba en la otra. ¿De acuerdo? Fijaros una cosa, cuando entréis en monedas que están muy intervenidas o que han sido intervenidas, cuidado con los desarrollos que lleváis antiguos. Por ejemplo, aquí. Porque estos puntos de aquí o estos puntos de aquí abajo pierden cierta importancia debido al movimiento, en la inyección de dinero que han hecho. Es como el eurodólar. No podemos tomar el 1,05 o la paridad como un soporte clave porque nunca se ha testeado. Es decir, en el momento en que nació el eurodólar, el precio ya se fue hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene sentido esperar un retroceso al un eurodólar o al 1,05 más que por tema psicológico puro y duro. ¿Sí? Entonces, cuando entréis en monedas como por ejemplo el yen y digas, oye, voy a buscar algún recorrido más diario, más que pueda hacerme más movimiento, que pueda ir a buscar zonas anteriores, puntos máximos anteriores, cuidado. Porque esto de aquí arriba y esto de aquí abajo y esto de aquí arriba es debido a las inyecciones del Banco Central japonés. Ahora bien, si me monta un patrón en diario, lo puedo probar. Si me monta un patrón en hora, lo puedo probar. ¿Sí? Fijaros que el euro-yen suele ser una divisa que no suele hacer muy bien los patrones, este patrón en horario. ¿Sí? En cambio, en 15 minutos suele hacerlo, digamos, bastante bien. Bastante bien. Otra cosa es que, aunque te haga el patrón, ¿sí? Nos dé el profit correcto. ¿De acuerdo? O nos dé el movimiento correcto. ¿De acuerdo? Es diferente. Pero fijaros aquí un patrón, fijaros aquí un patrón, ¿sí? Van haciendo patrones y si se pueden coger, se aprovechan. ¿De acuerdo? Otra divisa que comentaba antes, dólar contra el yen, refugio contra refugio. Aquí ya veréis que el problema de esta divisa son las mechas. ¿Sí? Y los periodos laterales. Es decir, movimientos extensivos, pero luego quedarse pam, pam, lateral, extensión, lateral, extensión. ¿Sí? El problema del dólar yen es que como son dos valores refugio, pueden sufrir movimientos importantes cuando los índices caigan o suban mucho. ¿Sí? Así que esta divisa puede ocasionarnos problemas a la hora de operar. Porque como veis aquí. Sí, Luis,
Mi correo es sergi.garcia.durañ@compartirtrading.com. Es más fácil que escribas, te lo digo ya, info@compartirtrading.com. Ya todos por aquí otra vez, ¿no? Yo diría que no hay nadie más que se haya conectado de nuevo. No, más o menos somos los mismos asistentes. Perfecto. Bueno, yo había preparado también una nueva sesión de una PPT diferente, pero vamos a saltarnos algunas cosas que ya he comentado anteriormente, ya que me parece que somos todos los mismos, ¿eh? Se me oye bien, ¿eh? ¿Me lo confirmáis, por favor? Que sí, ya empiezo y no paro. No paro. Vale, pues vamos allá. Bueno, la estructura de la presentación es exactamente la misma, ¿eh? Antes de empezar, lo mismo que hemos comentado antes, la estrategia F2EF, un poco rara el nombre, pero veréis muy fácil, se entenderá muy rápido. Y luego operativa en directo. Vamos a ir directos al segundo punto, ¿vale? Es exactamente lo mismo que he comentado, noticias, hora de operativa y tiempo de operativa, y money management y apalancamiento, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué es la estrategia F2EF? Esta estrategia está basada en las extensiones del precio según Fibonacci. ¿De acuerdo? Todos habéis oído hablar seguramente de Fibonacci, de los Fibonaccis, de las extensiones de Fibonacci, extensión del precio en un punto de Fibonacci, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Nosotros basaremos esta estrategia en retrocesos del precio al 61,8 y 76,4 de estas extensiones. ¿Sí? Veréis que son patrones aptos para cortos y para largos y que se pueden aplicar siempre en time frames de 5, 15, 60 minutos y un día. Exactamente igual que los anteriores que hemos comentado. ¿De acuerdo? El stop loss hay que ponerlo siempre por encima del nivel anterior de la extensión. Los stops son un poco más grandes que anteriores, pero bueno, ya veréis que puede funcionar bastante bien. Ratio también tenemos que buscar siempre 1-2 mínimo, si no, no suele funcionar. Pero como veréis, como es una extensión, suele dar al menos 2 o un ratio mínimo de 2 o 3. 1-2, 1-3. ¿De acuerdo? Los instrumentos a utilizar, nosotros lo hemos verificado muy bien y funciona muy bien en SP, en Dow Jones y en DAX, en índices. Y también lo hemos verificado que funciona muy bien en los mismos pares que hemos estado trabajando antes. Es decir, pares que trabajen contra el USD y contra JPI y en japonés. Euro-dólar, libra-dólar, euro-yen. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver algunos ejemplos. Mirad, la estrategia se llama final de la segunda extensión de Fibonacci. Final de la segunda extensión de Fibonacci. ¿De acuerdo? Y ahora entenderéis el porqué. Buscamos que el precio haga una segunda extensión a partir de una primera extensión del precio. Los stop loss, en este caso, los situaremos encima del 61,8 o encima del 76,4. Ahora lo veréis. ¿De acuerdo? En este caso os presento una operación en la dólar-yen, ¿de acuerdo? Recordad, hemos dicho antes que esta la podemos operar con un stop loss muy pequeñito y un profit que hace el 1.3. Hay que considerar noticias, zona anterior donde se había extendido el precio y la extensión misma del precio. Fijaros, ¿qué tenemos aquí? Precio en 5 minutos. ¿Sí? Ahora ya sé que parece un poco liado, pero seguirme cuando os lo vaya diciendo con el puntero. Seguirme en el sentido de que no miréis otra cosa que lo que yo os vaya indicando. ¿De acuerdo? Fijaros, tenemos aquí este precio en mínimos. ¿Sí? El precio sube hacia arriba. ¿De acuerdo? Y crea este máximo de aquí. Perfecto. ¿Qué voy a buscar yo? Que el precio, desde este máximo, me desarrolle un mínimo donde yo pueda tomar una operación en un retroceso de Fibonacci. Es decir, ¿yo qué trazo? Trazo el Fibonacci desde aquí máximo hasta este mínimo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto
como es en 5 minutos, hay mucho ruido. Este de aquí, este de aquí, este de aquí. Pero fijaros que el precio, si yo lo trazo hasta aquí, no me llega al 61,8. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Trazo este FIBO que va, insisto, de aquí, desde este máximo que tenemos aquí arriba, hasta estos mínimos de aquí abajo. ¿Sí? El precio baja, baja, baja. Trazo el FIBO. 100% me queda aquí arriba, 0% me queda aquí abajo. ¿Y qué tengo que ir a buscar? Pues un retroceso ¿dónde? O al 61 o al 76. Fijaros una cosa que hemos dicho antes. Hay que mirar las zonas anteriores. ¿Y qué tenemos aquí? Voy a borrar lo que he puesto. ¿Qué tenemos en esta zona de aquí? El 61,8. Puede ser una buena operación. Entrar corto aquí para salir largo donde termina la extensión. ¿Y dónde termina? Aquí abajo. ¿Cómo sé que termina la extensión aquí abajo? ¿O debería terminar aquí abajo? Muy fácil, traslado este FIBO de aquí hasta este nuevo máximo de aquí. De aquí lo traslado aquí. Con lo cual, el FIBO, el 0%, me quedará aquí abajo. Sería algo así. ¿De acuerdo? Como yo tengo este final de extensión aquí abajo, muy cerca de las medias, fijaros, media de 50 y media de 200, el precio, ¿qué puede ir a buscar? Las medias. Igualmente, si mi final de extensión está aquí, yo voy hasta aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es un ejemplo un poco radical, pero fijaros lo bien que funcionan. En 5 minutos, en 15 minutos, en hora. Vamos a ver otro ejemplo, que se entenderá seguramente mejor. Otra operación para cortos. ¿Sí? Es una operación en diario. Velas de un día. Libra, yen. Aquí el stop loss ya es un poco más grande. Tenemos 80 puntos de stop contra un profit de 480. De nuevo que hay que ver. Operativa en hora. Como es un gráfico diario, si el toque a este retroceso lo hace durante el día, perfecto. Si lo hace durante la sesión que yo trabajo, perfecto. ¿Tenemos algún punto anterior donde el precio pueda parar? ¿Tenemos una extensión importante del precio? Vamos a verlo. Fijaros, volvemos a partir con lo mismo. Es decir, tenemos en primer lugar una extensión del precio hacia arriba. ¿Sí? Aquí ponemos nuestros máximos. Aquí arriba. Fijaros que el precio aquí no nos deja un patrón, como antes. ¿Sí? ¿Os acordáis que antes ha dejado... Hemos visto ese patrón de vela verde, vela roja, vela verde. Nos vamos abajo. Aquí no lo ha dejado, pero esta zona de aquí de negociación es importante. Entonces, ¿qué hace el precio? Pues el precio, desde estos máximos, retrocede. Se va hacia abajo, se va hacia abajo, se va hacia abajo, ¿sí? Y se para aquí. Muy bien. Yo que trazo desde estos máximos hasta estos mínimos, me espero a un retroceso. Perdón. Disculpad, ¿eh? Me espero a un retroceso del precio. ¿Por qué? Porque fijaros que el precio se va del 189,51 hasta el 185,51. ¿Sí? Muchos puntos. 400 casi. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, aquí, trazo fibos. Y fijaros qué pasa. El precio toca este mínimo otra vez y retrocede. ¿Hasta dónde? 61,8. ¿De acuerdo? No esperéis a veces a que el precio os lo haga al tick. Es muy difícil. Fijaros en una cosa. Este 61,8 corresponde con esta zona de aquí. El precio ha parado aquí antes. Ha tirado hacia arriba. ¿De acuerdo? Y ahora se para otra vez aquí. ¿Sí? Bien. Entramos cortos aquí. ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar el precio? Trasladamos el FIBO, este de aquí, a este máximo
Y el resultado es este de aquí. Final de extensión aquí. ¿De acuerdo? Es decir, de aquí lo trasladamos aquí. ¿De acuerdo? Final de extensión aquí. Fijaros una cosa importante. Este final de extensión, ¿de acuerdo? Nos da coincidencia con dos cosas interesantes. Uno, 76,4 de todo este tramo. ¿Sí? Justo. Segundo, ¿qué tenemos en este 76? Una zona donde el precio puede parar. ¿Por qué? Porque ha formado un patrón que comentamos antes, ¿verdad? Y lo ha roto. Lo ha roto. Aquí el stop solo ha pasado. ¿Sí? Pues cuando lo hace así, fijaros qué pasa. Que el precio suele respetar esta zona. ¿Qué pasó aquí? Hubo noticias. Pero mi salida está marcada aquí. ¿De acuerdo? Es decir, esta extensión que yo puedo trazar coincide en esta zona. El final de extensión se va hasta aquí abajo, coincide con el 76, coincide con una vela, perdón, con una media de 50 y coincide con este patrón que se saltó en este punto. ¿De acuerdo? Claro, esta estrategia se desarrolla durante más días. Esta estrategia tiene el stop un poco más amplio. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando mechas aquí. ¿Qué estoy buscando? Pues si yo creo que el precio se puede parar por esta zona en el 61,8, que es donde antes ya ha parado, ¿sí? Que es donde el precio rebota, toca, se para y empieza a caer, el precio vuelve aquí 61,8, yo mi stop loss ¿dónde lo deberé poner? Pues por aquí encima, o por encima del 76,4 si me quiero asegurar. ¿De acuerdo? Son unos 80 puntos, ¿sí? Contra, pues, unos 400 y pico, ¿sí? Evidentemente, en diario, como siempre os digo, hay que ir a buscar temporalidad mayor, con lo cual también hay que buscar un ratio beneficio mayor. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Otra operación, una para largos. ¿Sí? En el Euroyen, que os comentaba antes, que no funciona también la primera estrategia, pero esta funciona mucho mejor. ¿Sí? ¿Dónde tenemos la operación? Veréis ahora en un gráfico de 15 minutos con un stop loss de 12 puntos y un profit de 80. Ratio 1,7. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Fijaros, tenemos extensión del precio, arriba. Retroceso del precio, abajo. ¿Qué llega aquí? 76,4. ¿Qué tenemos en esta zona de aquí? Una zona de parada del precio, fijaros. El precio se ha parado antes aquí también. Mi stop que puede estar por aquí debajo. ¿Cuál es mi posible extensión? Coger este fibo de aquí y traspasarlo aquí. ¿Sí? ¿Dónde está mi salida? Aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué problema hay en esta operación? Por eso os decía, adaptaros a los activos que puedan trabajar durante vuestra zona horaria. Este patrón de aquí se ha cumplido durante la noche. ¿Por qué? Porque el euro-yen es cuando se mueve. Porque el yen se mueve por la noche, en la sesión asiática. Pero fijaros que también se cumplen estos patrones. ¿De acuerdo? Importante tener esto en cuenta. Fijaros además que el precio tarda casi 5 horas a desarrollar el, el precio. Pero también tener en cuenta de que el precio, a medida que sube, no marca nuevos mínimos. Si queréis aguantar hasta el final de extensión, perfecto. Si queréis salir, por ejemplo, cuando el precio vuelva aquí en el 23,6, también puede ser una buena opción. También puede ser una buena opción. Aquí ya a gusto de cada uno. Donde os salga el patrón es una cosa y donde queráis salir por ratio es otra totalmente diferente. Totalmente diferente vuestra operativa, con vuestra cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien.
Vamos a ver en todo caso un ejemplo antes de, bueno, un par de ejemplos antes de terminar. ¿Sí? Tenía yo aquí cargado. Esta era la operación que os he enseñado. Esta la he hecho esta madrugada. ¿De acuerdo? Fijaros, el precio sube. ¿Sí? Y tener en cuenta esto. Aquí, ¿sí? Esta zona puede servir para parar el precio. Ya ha servido antes. Aquí. Ya ha servido antes. ¿Sí? Fijaos dónde ha parado. Con lo cual, si el precio sube, retrocede otra vez, este de aquí o este de aquí puede ser una buena entrada para mí. Si entramos aquí, stop por aquí debajo, por ejemplo, 76,4. Si entramos por aquí, 76,4. ¿De acuerdo? Claro que otros podríais decir, oye Sergi, es que también hay otra entrada, porque si tú, ¿qué pasa que si tú trazas aquí, 61,8? Tenemos otra operación. ¿Sí? ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque tenemos una extensión grande del precio. ¿De acuerdo? También tenemos una extensión grande del precio aquí. Pero aquí solo tocan el 50%. ¿De acuerdo? Oye, que también tenemos una extensión grande del precio aquí. Sí. En esta zona, fijaros que el 61,8 toca, rebota arriba, pero se la acaba pasando. Es una opción. Esto también pasa. Esto también pasa. ¿De acuerdo? Por eso mi stop debe estar colocado por aquí debajo. Si entro aquí. Que a medida que va transcurriendo la operación, yo por ejemplo, si veo que esto tira arriba, cojo y muevo la operación, el stop por aquí abajo. Podéis hacerlo también. Cuanto más pequeño sea el time frame, el precio se moverá más rápido y puede volver hacia atrás. Así que aseguraros unos puntos en operaciones rápidas como esta puede estar bien. ¿De acuerdo? Vamos al euro dólar. Voy a borrar esto de aquí, esto de aquí. Voy a borrar este fibo de aquí. Podríamos, por ejemplo, tomar un fibo de aquí a aquí. Bueno, estamos en una hora. Tenemos en primer lugar que el precio sube y retrocede. ¿Sí? Para mí no es una extensión muy grande, pero el precio por poco no llega a hacer el 61,8. ¿Qué pasa si el precio lo hace? Se va hacia arriba. No me gusta. No me gusta. ¿Qué me espero? Una extensión un poco mayor. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Sí? ¿Puedo tomar la operación en el 61,8? Sí, porque además estás apoyado en las medias. ¿De acuerdo? Pongamos que yo quiero entrar aquí. Fijaros dónde el precio va a parar. Claro, si yo entro en el 61,8, mi stop tiene que estar por ahí abajo. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando el precio finalmente rompe la zona del 61,8, yo no puedo mantener aquí. Tengo que ir a buscar el mínimo, que es este de aquí. Y fijaros cómo finalmente el precio sube hasta aquí arriba. ¿De acuerdo? Claro, tal y como funciona esta estrategia, también puedo coger de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. También te la da. ¿Sí? ¿Qué problema hay con esta estrategia? Es que te puedes poner a hacer fibos como un loco y vas buscando segundas extensiones por todos lados.
¿Qué os aconsejo yo? Que probéis muy bien y hagáis muchos fibos tranquilamente. Que probéis muy bien el activo al cual queréis trabajar o los activos y los time frames que queréis trabajar. ¿De acuerdo? Hay time frames y hay activos que se mueven más hacia el 76 y hay activos que se mueven más hasta el 61. Depende del time frame, harán una extensión o otra. Activos rápidos o de movimientos rápidos, como puede ser el Euroyen, ir a buscar el 76,4. En gráficos de 1 hora, 15 minutos. No vayáis a buscarlo en diario. ¿De acuerdo? En gráficos, por ejemplo, en el eurodólar o la libra dólar, trabajar con gráficos también de 1 hora, pero también podéis utilizar perfectamente el diario. Problema que tenemos en el eurodólar es la intervención ahora mismo del Banco Central Europeo. Claro, cualquier fibo que tracemos en diario no lo va a respetar. ¿Por qué? Porque ahora mismo el mercado del eurodólar no está movido por las máquinas y por los sistemas de fibos. Está movido por la especulación y los movimientos de noticias, que no responden a otra cosa que al QE que se está aplicando. Y como no se ha aplicado nunca un QE parecido, no tenemos referencias técnicas de hasta dónde puede ir el precio. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, el Aussie dólar. Fijaros. ¿Qué podemos coger? Siempre mirar extensiones grandes del precio. En diario, esto es una extensión grande del precio. Vamos a, por ejemplo, coger el máximo último. Este de aquí. ¿Me llega al 61,8? No, no es válido. Lo eliminamos. Desde aquí, este máximo hace una nueva extensión. ¿Sí? ¿Llega al 61,8? Sí. ¿Qué podemos hacer aquí? Si entramos, fijaros que además tenemos el stop, ¿sí? Muy acotado por el 76,4 y protegido por la media de 20, que como podéis ver, ¿sí? Está sirviendo muchas veces para parar el precio cuando hay grandes caídas, como esta de aquí, para tocar la media de 50 y continúa bajando, es decir, que seguramente la media puede ir a tocarlo. Nos ponemos el stop por aquí arriba. ¿Qué podemos hacer? Ir a buscar esto de aquí. Claro, el precio de momento, en diario, fijaros, el stop estaría por aquí encima, casi que nos lo tocaría y no nos hace el final de extensión. ¿Sí? ¿Qué os recomiendo yo? Lo que decíamos antes. Si veis que al patrón le cuesta o a la estrategia le cuesta desarrollarse, coger e ir ganando unos puntos cada día. ¿Sí? Porque claro, a lo tonto, el precio, vuestra entrada está en el 0,7880 y el precio marca un mínimo del 0,7612. Son 200 puntos. Claro, quizás lo que tenemos que hacer es ir capitalizando poco a poco, al menos que tampoco nos salte siempre el stop, porque puede pasar que el stop acabe saltando o que no nos haga el patrón. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir, por ejemplo, a la libra yen. ¿Sí? Libra yen tenemos este máximo de aquí. Fijaros una cosa. ¿Dónde podríamos trazar un fibo? Más o menos de aquí. ¿Dónde para el precio? 76,4. Voy a hacer yo una entrada aquí. Hombre, después de este retroceso, entrar corto en esta zona, pues fijaros cómo el precio poco a poco ha ido parando, pero no lo hace, no lo toca. Entrar aquí y ponerle un stop por aquí encima, por aquí arriba, es un stop muy amplio. ¿Por qué? Porque el retroceso, el movimiento del precio es amplio. Si no lo vemos claro, tengo otra manera de entrar. Cojo este máximo de aquí y veo qué pasa con el precio. Si retrocede como lo hace, me espero. Anda, si desde este máximo a este mínimo
el precio retrocede, se queda en el 61,8 y se va hacia abajo. Luego el precio puede retroceder más o menos. Más o menos. Tengamos claro que lo que decía antes, estos patrones, estas estrategias, tienen un stop puesto porque necesitamos siempre tener un stop por situaciones anómalas del mercado, pero también tienen un profit. Que yo quiero salir aquí, pues me voy aquí. Si mi stop está a 100 puntos y yo aquí llevo 300 ganados, o aquí, ¿para qué quiero esperar a que me dé otros 50 puntos? Salgo antes del final de extensión, porque ya veis que a veces se queda a 10 puntitos. Oye, pues ponerlo antes. No pasa nada. No pasa nada. Sí, correcto. Fíjate que Magda se ha dado este patrón. Sí, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tomamos además este patrón, ¿sí? Me puedo esperar al final de extensión hasta aquí abajo. Me va a llevar sus días, seguro. ¿Y qué tengo que hacer? Este final de extensión corresponde con algo. ¡Anda! ¡Qué casualidad! ¿Sí? Da muchas entradas falsas. Lo bueno que tienes de este sistema es que si tú coges extensiones largas, ¿sí? Vale, Ricardo, acabo de contestar preguntas. Si tú coges extensiones largas, como estas que he comentado, el precio no suele dar muchas entradas falsas, Paulín. No suele dar. Yo os recomiendo en un diario que cojáis extensiones de 200, 300, 400 puntos. ¿Sí? En un diario. En una hora, 100, 80. En 15 minutos, 40, 50. En 5 minutos, 20, más o menos. Sí, sí. Si tuviéramos más tiempo, ya os detallaría divisas, etcétera. Esto es simplemente para que tengáis una idea y empecéis a testear vosotros, porque habrá gente que le parecerá perfecta esta estrategia en un día y habrá otros que les parecerá perfecto en 15 minutos. ¿Sí? Fijaros una cosa también aquí. Máximo 76,4, final de extensión, precio para aquí. ¿De acuerdo? Hay que ir con cuidado y en el diario no podemos poner un stop de 20 puntos. No se puede. No se puede. De verdad. Hay que jugarse por aquí pues los puntos. Por eso os decía tan importante antes de trabajar siempre en microlotes. Cuando empecéis. Trabajar en demo. Abrir las plataformas y empezar a trazar cibos. Y empezar a tirar hacia atrás. Y mirar por cada instrumento qué es lo que a vosotros convence más. Operaciones que se puedan desarrollar en 10 días o que se desarrollen en uno. Eso depende de cada uno. Ese es vuestro plan de trading. La estrategia es aplicable a todas las timeframes y a muchos activos. Haceros vuestra estadística. Y a partir de aquí, ir viendo cómo el precio puede desarrollar. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí son 150 puntos. ¿Voy a entrar yo si me hace algún retroceso en esta zona? No. Me espero a que el precio haga un retroceso importante, ¿sí? Por aquí y para arriba. ¿Me explico? Aquí no hay que probar nada. ¿Dónde se prueba? Aquí. Perfecto. Cae. Con paciencia, espero. De aquí a aquí a lo mejor son 2 semanas. Y de aquí hasta aquí quizás son 2 semanas más. Pero claro, la operación se desarrolla de una forma totalmente diferente. Totalmente. ¿De acuerdo? No sé si hay más dudas, si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración. En principio, este material que os he enseñado hoy a través del webinar estará disponible para vosotros. Os lo facilitará, si no me equivoco, Tutores FX.
Y bueno, si queréis conocer algo más de nuestra academia, pues como os he dicho antes, compartirtrading.com